Vamos nosotros ahora a conversar, tenemos a nuestro primer invitado y es Fernando Sillonis, quien es exgobernador regional de Ica, para poder conversar y analizar también en torno a lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra el día de hoy en conferencia de prensa, con su decreto al convocar a elecciones generales para el 11 de abril del año 2021. Señor Sillonis, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted nuevamente y bienvenido a Hackeando la Política. Un gusto, Miguel, encantado de estar con UCI Noticias. Y con respecto a la pregunta, bueno, tenía que convocarla, ¿no? Yo creo que era evidente que se tenía que convocar a elecciones para abril, los plazos así lo indican, y honestamente no es pues novedad, eso es parte de los procedimientos, ¿no? Lo que sí es novedad es pues el tono, ¿no? El tono confrontacional con el Congreso, que realmente me parece innecesario, inconveniente, y la verdad que me siento incapaz de identificar los motivos, ¿no? Porque esto le hace daño al país, yo creo que le hace daño al gobierno también. Entonces, no entiendo una confrontación sin ninguna justificación. El Congreso siempre ha sido controversial, siempre, pero estamos en una pandemia brutal. Las cifras que acaban de mostrar ustedes denotan que para nada está bajo control. Los 180 muertes es una constante de hace muchas semanas y eso no se llama control para nada, ¿no? Entonces, aquí la máxima prioridad es la epidemia y, por supuesto, la economía. Para nada la confrontación política se justificaba en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Ahora, señor Sillonis, pero la crítica es la siguiente, ¿no? Y es que cómo el presidente de la República puede salir en una conferencia de prensa a hablar sobre el Congreso de la República y también lo que son las elecciones de abril, cuando estamos padeciendo pues esta crisis sanitaria en nuestro país, en donde la gente se está muriendo, en donde la gente se está contagiando. O sea, prácticamente se está aperturando todo y al parecer muchos de estos lugares que están aperturando no están tomando los protocolos ni las medidas necesarias en torno a esta pandemia. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Llama mucho la atención que el presidente esté enfocado más en aspectos personales, ¿no?, que en la misma pandemia. ¿Cuál es su parecer? No, completamente de acuerdo. Por eso es que no estoy desconcertado, porque además no creo que le haga bien a él, a su equipo, al gobierno central, al ejecutivo. No creo que le haga bien, porque todos los peruanos estamos al tanto, como usted comenta, de la pandemia y de las implicancias brutales en materia económica. El tema político había pasado a un segundo plano y en honor a la verdad no tiene pues la misma importancia, por lo menos en términos de supervivencia del país y de los peruanos. El tema político versus la parte de la pandemia y la parte de la economía, ¿no? Lo invito a escuchar lo que dijo el presidente ahora más temprano. Adelante, por favor. Bueno. Ese Consejo de Ministros de España aprobó la extradición del ex magistrado César Inostroza para que sea procesado en nuestro país por los delitos que se le imputan. La aprobación de esta extradición es un paso importante en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. En función de los plazos propios que tiene España, que tiene que cumplir todos unos procedimientos, se estima que alrededor de fin de año, este año 2020, debería estar el magistrado Inostroza aquí para que rinda cuentas a la justicia en su país. Y dijo algo más. Vamos a escuchar lo que dijo a continuación, si lo tenemos, señor director. Adelante. Es un mecanismo que se ha mal utilizado, porque se ha convertido la inmunidad en impunidad. Inmunidad debería haber, pero debería estar a cargo de otro ente.
no el mismo Congreso determinar si levanta o no levanta a su colega de bancada que está al ladito la inmunidad. Y entonces tenía que corregirse. Y finalmente, desoyendo el pedido ciudadano, el clamor ciudadano, no se aprobó ni una ni otra. Una norma porque no fue ni siquiera puesta en agenda, y otra norma porque no alcanzaron los votos y además la redacción no era la adecuada. Pero en el tema de la inmunidad parlamentaria, realmente nadie sabe qué hicieron, realmente. Bueno, hemos podido escuchar, señor Sillonis, entonces este tema de la inmunidad nuevamente referida y también lo que es sobre el caso de juez Inostroza. ¿Qué opinión le amerita estos dos casos particularmente? Bueno, yo sostengo que el presidente Vizcarra no está enfrentando la corrupción. Esa es mi conclusión, ¿no? Efectivamente, en el caso de los peces gordos, ¿no?, del juez Inostroza y de los expresidentes y exministros y grandes empresarios, sí, pero eso venía de antes, ¿no? Y me parece muy bien que se combata esa corrupción de altísimo vuelo, pero ustedes me han presentado como exgobernador de Ica y gracias a esa experiencia yo he constatado que la corrupción, llamémosle de bajo nivel, o sea, lo que yo llamo los Richard Swings, ¿no? Claro. Lo que yo llamo la cuñada de la secretaria del presidente, ¿no? Lo que yo llamo el cuñado del presidente. Claro. Eso es corrupción, y esa es la corrupción que está multiplicada por cientos de miles en nuestro país. Es una chorreadera de dinero que de 80.000 en 80.000 soles suman miles de millones de recursos del pueblo, porque así son los tributos, pésimamente utilizados, ¿no? Es verdad que indigna la corrupción del juez Inostroza, yo también comparto esa indignación, pero el peruano de la calle está frente al policía que le pide 10 soles, al maestro que le pide dinero para aprobar al estudiante, ¿no?, al funcionario de transportes que le pide plata para entregar el brevete. Esa corrupción nos tiene abrumados a los peruanos y es evidente que contra esa corrupción no está siendo confrontada. Tan es así que es su secretaria, su cuñado, etcétera, su amigo Richard Swing, están campantes en el Estado, ¿no? Y esos no son casos anecdóticos, como ha dicho una ministra por ahí. Este es el común denominador. Hay cientos de miles de Richard Swings que no tienen ningún mérito para servir al Estado, más allá de ser amigos del presidente o de la secretaria del presidente o de los ministros o de los gobernadores, etcétera, ¿no? A esa corrupción para nada se le está enfrentando. Eso es por el lado de la corrupción del juez Inostroza. Y lo segundo, ya lo veníamos comentando, no es el momento de distraer el foco, ¿no?, de la lucha contra la pandemia y la recuperación económica en un tema político como es la inmunidad parlamentaria. Correcto. Realmente es una distracción, es un tema que pudo haberse tocado en otro momento y realmente fatal para los peruanos. Yo creo que los paganos vamos a ser todos los peruanos. Sí. Es importante lo que dice el señor Sillonis, ¿no? Porque finalmente la gente que de a pie, la gente que está, por ejemplo, en las calles, que en estos momentos ha visto quebrados sus negocios, no está esperando realmente que el Congreso de la República esté tratando el tema de la inmunidad o que el presidente ande más preocupado sobre el tema de la inmunidad o sobre su persona misma, lo que ha pasado con su cuñado, lo que ha pasado con su secretaria, lo que puede estar pasando más adelante. Los empresarios en estos momentos han quebrado y esa es la realidad, y han quebrado y este Reactiva Perú no ha llegado a todos, y hay que decirlo así también. Entonces, obviamente la gente está indignada. Que el peruano sea pasivo no significa que sea sonso. Ahora, obviamente, si fuésemos un país como Chile, con la solidez que tiene Chile, obviamente pues la gente hace rato hubiese estado afuera en las calles y lo sacaba Vizcarra. Una pena. Y así como cientos de miles de empresas han quebrado, porque esa es la palabra, millones han perdido su empleo, ¿no? Entonces, ¿a qué viene al caso? No viene al caso
discutir el tema de la inmunidad con tanta virulencia, porque los problemas son otros, ¿no? Cuando uno está en guerra, bueno, uno enfrenta al enemigo y no se distrae de cosas accesorias, ¿no? Me da la impresión que se han ido por lo accesorio y han dejado la guerra, ¿no? Han abandonado el frente de guerra de una manera sumamente irresponsable, ¿no? Tremendo, muy mal, claro, muy mal lo que estamos viviendo en estos últimos días. Y ahora lo que se viene, porque lo que se va a venir en el 2021, si es que Vizcarra cumple con lo que ha enseñado en su documento, porque que ya nadie cree, señor Sillonis, es lo que le va a venir al gobierno posterior, sea quien fuere, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, porque se sabe que el presidente Vizcarra está rodeado de su gente favorita. Obviamente quiere una continuidad de lo que él actualmente está haciendo hoy por hoy. Pero, por ejemplo, ¿usted asumiría esas responsabilidades? Bueno, cualquier peruano, digamos, que se siente comprometido con el país, y yo soy uno de ellos, estoy seguro que hay millones, por supuesto que uno asume esa responsabilidad de llegar al cargo, ¿no? Y además uno tiene que asumir la responsabilidad desde el puesto que le toque ejercer, ¿no? Puede ser desde la sociedad civil, desde algún cargo público, no importa. Y lo que yo lucharía es por corregir el intervencionismo estatal que nos va a llevar a la ruina. Ya nos venía desacelerando antes de la pandemia, ¿no? Los crecimientos económicos del 2019 y el 2018 fueron decepcionantes, ¿no? La pusilanimidad del presidente con respecto a los grandes proyectos de inversión, como el caso de Tía María, que es el más emblemático, pero muchos otros también, denota que el gobierno no tenía el liderazgo que merecíamos los peruanos para dinamizar la economía y reducir la pobreza, generar empleo y bienestar, ¿no? Ahora, por supuesto, se ha venido cuesta abajo con el tema de la pandemia y digamos, la salida no es diferente a la que se planteaba antes de la pandemia, que es la promoción de las inversiones en todos los sectores de la economía peruana, por supuesto, el orden público y todo lo demás, ¿no? Y la lucha contra la corrupción, pero sobre todo la de lo que yo llamo de bajo nivel, sin ningún ánimo peyorativo. La corrupción del médico que abandona el hospital para atender en su clínica privada, ¿no? La corrupción del funcionario del hospital que sustrae medicamentos de la farmacia para venderla en las farmacias del frente, le llamo yo, ¿no? Eso es generalizado. La corrupción en las direcciones de transporte, la mafia de los brevetes, los alcaldes corruptos que promueven invasiones de tierras. Eso es lo que hay que luchar para salir de este desmadre, ¿no? De este desmadre sanitario y económico. Claro. Pero ahí no están los temas, ¿no? Otro tema es corregir el fracaso estrepitoso de los sistemas de agua potable en todo el país. La gente no tiene agua ni para lavarse las manos y de eso no se habla, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que quitarle esa competencia a los municipios que han fracasado estrepitosamente y ensayar una suerte de, yo le llamo Banco Central de Reserva, una autonomía estatal para el agua, ¿no? Otra autonomía estatal para la basura, es otro fracaso nacional, ¿no? Y por supuesto para la salud pública. Ahora, sí, señor Sillonis, no es por pasarle la franela, pero las ideas que usted está, por ejemplo, en estos momentos dando a conocer, son ideas que se tienen que aplicar ya, o sea, son ideas básicas y que también un próximo presidente de la República lo va a tener que hacer. ¿Usted por qué no se lanza a la presidencia de la República? ¿Qué he dicho? Soy materia dispuesta, pero uno tiene que tener un partido. Yo no tengo un partido, ¿no? Pero yo si tuviese el partido y lo invitan. Yo soy materia dispuesta, he dicho. Y no tiene que ser para presidente, puede ser para cualquier cargo. Correcto. Yo soy materia dispuesta. Para Eso lo es que bueno. Dios disponga. Para lo que Dios disponga. Qué bueno saber, señor Sillonis, que con la experiencia, obviamente, que usted maneja y tiene, pues esté dispuesto a servir al país como presidente de la República. Eso merece un aplauso, creo yo, aquí en UCI Noticias, ¿sabes? Es que realmente se necesita gente de calidad. No podemos tener ya
un país en donde se avanza, se pisa y se frena, ¿no? Se pisa y se frena, estamos como las combis, o sea que se avanza y se retrocede, entonces no podemos estar así como país combi, como país chicha. Así es, y el Perú es tan extraordinario que si es que corregimos ese acelerador y ese freno que muy bien has descrito de la política combi, el Perú embalaría. Hay cualquier cantidad de proyectos absolutamente estudiados, pendientes de permisos y licencias ridículas, ¿no? Ridículas. Así es, claro. Que podría realmente hacernos salir de este hoyo profundo en que estamos mucho más rápido de lo que cualquiera pudiera imaginar. Muchas gracias. Es muy bien dinámico cuando se propone, ¿no? Así que hay que volver a eso y todo esto va a quedar en el olvido, estoy seguro. Esperemos. Ha sido muy amable, señor Sillonis, como siempre. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y que les vaya muy bien. Los felicito por el rol que están haciendo de criticar constructivamente y pensando siempre en el país. Criticando y aportando. Gracias. Muchas gracias, señor Sillonis. Fernando Sillonis es gobernador regional de Ica y ya lo dijo acá en UCI Noticias, lo dijo acá en Hackeando la Política, que está dispuesto a ser presidente de la República, a lanzarse a la presidencia de la República el 2021, a ver si algún partido político, a ver pues si toma en cuenta al señor Sillonis, porque acá hay que hablar de calidad.